Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Al Pan Pan las cosas como son. Esta vez vamos a hablar acerca de un fenómeno muy complicado que es la corrupción. Y para el efecto voy a hacer una breve introducción considerando que el programa contempla una introducción, luego una participación de Clever Herrera y finalmente concluye el programa Patricio Aroayer. Históricamente se ha hablado que una de las causas que provoca la corrupción es las grandes brechas que existen entre ricos y pobres cuando en los países no hay una adecuada redistribución de ingresos o de riqueza, es decir, un segmento de la población que se cree excluido comienza a buscar atajos de la manera para tener un ascenso económico y social bastante importante. Una segunda causa que históricamente se ha discutido es la fragilidad de las instituciones de control y los sistemas de justicia. Cuando no funcionan bien las instituciones y el sistema de justicia, no solo que se genera un ambiente de impunidad, sino que llega un momento en que se naturaliza prácticas de corrupción y tampoco hay una presión social para que se castigue a las personas que incurrieron en actos de corrupción. Otra causa que históricamente se ha hablado que provoca la corrupción es cuando no existen adecuados mecanismos de selección de personas para cargos de la administración de la cosa pública y por lo tanto los concursos de oposición y merecimientos no son los más adecuados. Otra de las causas que también puede provocar la corrupción tiene que ver cuando las personas que trabajan en la administración de la cosa pública pueden burlar de manera fácil todos los controles en lo que tiene que ver a procesos y procedimientos de contratación y manejo del erario nacional. Otra de las causas que me parece bastante importante es cuando existe, ¿no es cierto?, una concentración de poderes y eso hace que la persona que de alguna manera controle, disponga, regule a las otras funciones del Estado impida que exista actos adecuados de transparencia en el manejo de las cuentas, que no haya adecuados actos de rendición de cuentas y que por lo tanto el ambiente de corrupción en los países sea bastante complicado. Después de haber explicado estas causas que históricamente explican la corrupción, vamos a dar paso a Clever Herrera, quien desde el estudio del caso ecuatoriano nos va a explicar cómo este fenómeno se ha producido. Gracias, César. En esta ocasión hemos sistematizado las principales denuncias de corrupción en todos los gobiernos desde la última transición a la democracia. En el cuadro presente ustedes pueden mirar que en el gobierno de Osvaldo Hurtado, de la democracia cristiana, existieron 3 denuncias de corrupción. La compra de muñecas de trapo para entregar en la Navidad a la Policía Nacional, la importación de arroz con gorgojo, la venta de terrenos en la isla Santay. En el primer caso, el responsable fue sometido a juicio político y destituido en el Congreso Nacional. En los 2 casos siguientes hubo un juicio penal en donde al primer acusado se prescribió la causa y en el segundo hubo un fallo absolutorio. En el gobierno de León Férez Cordero, del Partido Social Cristiano, hubieron 8 denuncias de corrupción. Las denuncias en la CTG de Guayaquil, la compra de los recolectores de basura, el avión Fokker de Tame, las denuncias de sobreprecio en la vía perimetral, la contratación del asesor israelí Rangasid, entre otros. En el gobierno de la izquierda democrática de Rodrigo Borja existieron 4 denuncias de corrupción. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, 6 casos de corrupción. La construcción del aeropuerto en Bahía de Caracas, el caso Flores de Miel, la utilización de fondos reservados que culminaron con la destitución del vicepresidente de la época, el señor Dajic. Posteriormente, en el gobierno de Abdalá Bucaram en el PRE existieron 4 denuncias de corrupción. El caso más emblemático, el $1.000.000 en el caso de las aduanas. En el gobierno de Fabián Alarcón, del Frente Radical Alfarista, existieron 4 denuncias de corrupción, entre ellos la utilización de fondos reservados. En el gobierno de Yamil Mawad, de la democracia cristiana, 3 denuncias graves de corrupción. La que más se recuerda es el financiamiento de Fernando Aspiazu con $3 millones para la campaña electoral. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, existieron 4 denuncias de corrupción, varias de nepotismo, varias de supuestos apoyos irregulares a la campaña electoral.
Finalmente, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se han denunciado aproximadamente 40 casos de corrupción. Los que más destacan son los de esta última época: el caso de Petroecuador, el caso de los 33.5 millones entregados por Odebrecht a distintos funcionarios públicos que deben ser investigados. Una de las tareas que tiene la sociedad ecuatoriana es la de exigir que se haga una investigación cabal de todas estas denuncias de corrupción. Se llegue a identificar plenamente a los responsables y los montos exactos que fueron perjudicados al erario nacional. Posteriormente recuperarlos aquellos. Dejo en el uso de la palabra a Patricio Aro, quien nos va a explicar un poco más en detalle lo que se debería hacer. Robert Dahl, un politólogo norteamericano nacido en 1919 y falleció en el año 2014, fue testigo a lo largo del siglo XX de todos los procesos democráticos y de las rupturas democráticas en el mundo. Sobre esta observación él escribe su magna obra La Poliarquía y también hace varios tratados sobre la democracia. En los tratados sobre la democracia él considera que deben existir 5 criterios para que este sistema democrático se establezca, y esos criterios son participación efectiva, igualdad de voto, comprensión ilustrada, control de la agenda e inclusividad. He de detenerme un poco en el tercero de ellos, comprensión ilustrada. ¿Qué quiere decir la comprensión ilustrada? Quiere decir que los electores tenemos el derecho de conocer a carta cabal cuáles son las propuestas de las políticas que ofrecen los candidatos, y ellos tienen la obligación de informarnos a los electores cuáles son estas. En el tema analizado de las causas y los casos emblemáticos de la corrupción en el Ecuador, es obligación de los candidatos informar a los electores cuál va a ser la lucha contra la corrupción y las formas que ellos proponen sobre este tema. El candidato de la revolución considera que establecerá una comisión de la Organización de las Naciones Unidas para investigar la comisión de actos de corrupción. Eso definitivamente es una propuesta muy tibia, mientras que el candidato de El Cambio propone que será una lucha radical y una investigación radical en contra de los actos de corrupción antes, durante y después de este gobierno. Ellos tienen la obligación de informarnos para que nosotros podamos decidir sobre esa información y poder elegir adecuadamente. Hemos dicho las cosas como son en este programa al pan pan, Clever Herrera, César Ulloa y Patricio Aro.